Ok, entonces hoy es jueves 28 de diciembre del año 2023. Son las 7:01 p.m. hora de México. Estamos en el Lama Vihara y vamos a continuar ahora con la siguiente clase del curso taller Depresión, cómo manejar las emociones que distraen. Pero antes de continuar, quisiera responder a una pregunta de Miguel de Anquín con relación a este tratado. eh, el único tratado escrito en Pali. A ver si está. Entonces, ahí en la página de archive.org está disponible, yo pensaba que no estaba disponible, están los dos volúmenes de este tratado en Pali que se llama el Vesaya Manjusa, ¿no? Ahí, entonces ahí están los dos. Ahí tengo dos pestañas aquí. Ustedes están interesados. Ya, ahí está. Entonces, ese es el primer volumen que tiene los capítulos 1 a 18. Claro, ese tratado está escrito en Pali. Eso es un libro en Pali. El único tratado eh, sobre medicina. Este tratado y el segundo volumen son los capítulos 19 a 60. Y ese tratado fue escrito en el siglo XIII por un monje. Ah, Ahora, lo que es interesante, bueno, si uno no sabe Pali, la introducción ahí está en inglés sobre este tratado. Y bueno, yo estuve viendo ahí. Y ahora, este es un tratado eh, tardío, en realidad. Eh, es el único que hay. Pesaya Manjusa significa el cofre de la medicina, algo así. Entonces es muy interesante. Ahora, pero este tratado está basado en tratados más antiguos escritos en sánscrito. Entonces, eh, y es toda la parte de la medicina ayurvédica. Ah, no obstante eso, de acuerdo con la introducción del editor, porque este libro está tomado de manuscritos escritos en Pali en alfabeto singalés. Entonces, normalmente los editores lo que hacen es cotejan varios manuscritos y hacen una edición. Y como el Pali es una lengua oral y que se puede escribir en cualquier alfabeto, entonces este tratado entonces está en el Pali alfabeto romano. Ah, entonces el editor de este tratado comenta de que no obstante este tratado está basado en como 70 tratados eh, sánscritos sobre la medicina ayurvédica, para que ustedes se den una idea, ¿no? O sea, lo amplio que es el tema. Lo que dice es de que una de las virtudes de este tratado es de que muchos de estos tratados antiguos eh, escritos en sánscrito ya no están disponibles. Entonces, se mencionan como fuente, pero eso ya no está disponible en sánscrito, pero nosotros tenemos la información de esos tratados aquí en Pali. O sea, es muy interesante. Y la otra cosa que también es interesante es, no sé si te recuerdan que mencionamos
las causas de las enfermedades físicas de acuerdo con el Mahanidesa. El Mahanidesa, yo les comenté, es una obra canónica en Pali atribuida al principal discípulo de Buda, que es el venerable Sariputta, y el Mahanidesa es en realidad un comentario del capítulo cuarto de el Sutta Nipata. Entonces, en este tratado, el Mahanidesa, se mencionan, digamos, las causas de las enfermedades físicas, de acuerdo con ¿no? Y lo que es muy interesante, porque no sé si se recuerdan, la primera era de acuerdo a bilis, flema, aire, ¿no? Entonces ahí estaba leyendo de que, por ejemplo, hay 80 diferentes tipos de enfermedades en este tratado debido al aire solamente. O sea que está muy interesante esto. Y si ustedes buscan en Google, por ejemplo, el nombre del tratado este, hay en varios sitios académicos como academy.edu, edu, eh, personas que han escrito sobre este tratado y entonces pueden obtener información ahí sobre esto. O sea que están, por supuesto de que, o sea, este es un tema que está fuera de, o sea, pero bueno, quería mencionar eso. Ok, entonces vamos ahora a continuar. Entonces, estoy compartiendo la pantalla y entonces es la clase número 3 y en la clase 1 y 2 que repasamos hoy a la mañana, estudiamos sobre el descubrimiento del Buda, la perspectiva psicológica, el funcionamiento de la mente, un poco de Abhidhamma y sobre la salud y la enfermedad de acuerdo al Buda. Y en esta clase, y en la clase de mañana, vamos a estudiar entonces los diversos métodos y técnicas para el manejo de las emociones negativas, eh, para tratar, digamos, como trastornos como la depresión, etcétera. Es decir, vamos a estudiar estrategias tomadas del Canon Pali para la salud mental. Entonces, aquí nosotros tenemos 3 puntos. Hoy día voy a enfocarme en el número 1 y el número 2. Entonces, y nosotros mencionamos, creo que al comienzo del retiro, bueno, la importancia de lo que se llama en Pali sila, que es la virtud o la ética, ¿no? Eh, y lo importante de entrenarse y establecerse en sila, porque la práctica de sila en realidad es la base para poder practicar la concentración y la sabiduría. Entonces, o sea, normalmente uno lo da por hecho esto, pero en realidad, entonces ya hay una conexión importante entre sila y las emociones, ¿no? O sea, eso también es importante tener presente, porque eh, si uno transgrede, digamos, sila o la ética, las transgresiones tienen lugar debido a los estados mentales insanos, ¿no? O sea, para que haya una transgresión ética, por ejemplo, matar a un ser sintiente, o sea, eso es, digamos, un precepto universal, de acuerdo con las enseñanzas del Buda.
Entonces, para matar a un ser sintiente, o sea, se requiere, ¿no? Eh, que haya un ser sintiente, de que uno lo perciba como un ser sintiente. Se requiere de que uno tenga la intención de dañarlo o matar a ese ser sintiente. Se requiere de que uno haga algo por medio del cuerpo o el lenguaje, porque solamente la mente no es suficiente. Eh, y que el ser sintiente muera, por ejemplo, se consuma la acción, ¿no? Entonces, y para que, por ejemplo, si ustedes estudian, y hemos tenido creo que algunos cursos sobre esto, eh, uno mata a un ser sintiente siempre con la raíz de el enojo o la aversión. Eso significa de que en el momento de, de matar o dañar, hay la raíz del enojo o la aversión. Ahora, las condiciones pueden ser cualquiera de las tres raíces, pero en el momento de la acción de matar, la raíz que está presente es la acción de enojo o aversión, ¿no? O sea, no puede haber una acción de matar sin esa raíz. Ahora, las condiciones pueden ser, no sé, porque uno le quiere robar a alguien, entonces puede ser el deseo, no, puede ser otras raíces y otros estados mentales insanos. O sea, cuando digo condiciones me refiero a que esos estados están antes de la acción propia, ¿no? Ah, entonces, lo que quiero decir es de que, entonces, cualquier transgresión ética eh, está motivada o se origina en estados mentales insanos de la mente, ¿no? O sea, porque en el budismo se reconoce, en la enseñanza del Buda se reconoce que hay dos tipos de ética, una ética universal y una ética que se llama establecida, ¿no? La ética universal es una ética que si uno realiza la acción va a estar causando daño o sufrimiento a otros. Pero la ética establecida es la ética, por ejemplo, aquí nosotros observamos 8 preceptos, ¿no? No, o sea que no comer después del mediodía, no, no sé, eh, no usar cosméticos, perfume, entretenimientos, esas son reglas establecidas. Eso no son eh, preceptos universales, en el sentido que no tiene nada de malo comer después del mediodía, en realidad. No tiene nada de malo, o sea, ver entretenimiento, usar perfumes. O sea, eso no es un precepto universal. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de la ética universal, como por ejemplo matar o dañar o apropiarse de lo que no es correcto, de lo que no es de uno, causar daño por medio de la sexualidad, lenguaje incorrecto, etcétera. Entonces eso es ética universal. Entonces la transgresión de esos preceptos está, se origina en estados insanos de la mente. Entonces, por eso, o sea, eso es algo que es importante tener presente aquí, ¿no? Entonces, la virtud ética sí la tiene como objetivo controlar las acciones de la puerta del cuerpo, Ayadwara, y la puerta del lenguaje, Achidwara, evitando de esta manera causar daño o sufrimiento a otros seres sintientes, ¿no? Entonces, o sea, esto debería ser el punto número uno. En las enseñanzas del Buda, esta es la primera etapa de entrenamiento superior. Se llama en Pali Adisila, ¿no?
necesaria, esta etapa, para emprender la segunda etapa de la mente superior. En Pali se llama adicita. La mente superior corresponde a lo que se denomina la concentración próxima, en Pali Upachara Samadhi, y la concentración de absorción, Apana Samadhi. O sea que para poder alcanzar la segunda etapa de entrenamiento, primero uno tiene que establecerse en la primera etapa, que es la adisila, ¿no? La, digamos, la virtud superior o la ética superior, ¿no? Y la segunda etapa tiene que ver con la concentración. La concentración próxima, Upachara Samadhi, y la concentración de absorción, Apana Samadhi. La concentración próxima es la concentración eh, de la esfera de los sentidos. Y la concentración de absorción ya es la observación, la concentración de las llamas. Y Adisila es también una condición necesaria para la tercera etapa, que es de la sabiduría superior, en Pali se llama Adipaña. Ahí me falta una marca diacrítica, pero al final de la paña, que se logra mediante el desarrollo de la introspección. Vipassana Bhavana. O sea, de que, entonces, esas son las... ¿Sabe ustedes tienen un gráfico con estas tres etapas de entrenamiento superior, que es prácticamente toda la práctica de la enseñanza del Buda, la virtud superior, Adisila, y eso tiene como propósito controlar la puerta del cuerpo y el lenguaje. Y la mente superior, Adichita, y la sabiduría superior, Adipaña, son para trabajar con la puerta de la mente. O sea que la puerta de la mente es bien difícil. Entonces requieren dos etapas para trabajar con la puerta de la mente. Y para trabajar en la puerta de la mente tenemos dos tipos de desarrollo. El desarrollo de la tranquilidad, que es samatha bhavana, y el desarrollo de la introspección, que es vipassana. ¿No? Entonces es un poco un resumen de todo. Ok. Entonces ahora, entonces, entonces ya nosotros estamos establecidos en la ética, y entonces ahora nosotros tenemos que trabajar con las emociones que distraen, ¿no? Con la depresión y con cualquier tipo de trastorno. Entonces, nosotros tenemos un discurso, hay una traducción al español y bastante material ahí, ahí está el enlace. En el Majjhima Nikaya, discursos medios, que se llama el Vitaka Santana Sutta, que se puede traducir como el discurso del apaciguamiento de los pensamientos, ¿no? Entonces, en ese discurso el Buda expone 5 métodos para apaciguar los pensamientos insanos. O sea, de que este es un discurso importante, ah, porque el Buda enseña 5 métodos para trabajar con los factores insanos de la mente que surgen en los momentos de yavana. Ustedes ahora saben Abhidhamma, ¿no? Normalmente en la canasta de los discursos no se explica como hemos explicado ahí con los procesos cognitivos y todo. Son los comentarios que nosotros tenemos eso. Ahora, no obstante que estos 5 métodos fueron enseñados para alcanzar lo que se denomina la mente superior, lo que vimos en Adichita, es decir, la mente superior se refiere a las 5 llanas o 4 llanas de la esfera de la materia sutil, las 4 llanas inmateriales. El Buda enseña eso para alcanzar las llanas. Sobre emociones, No por otra depresión. cosa. Estos métodos pueden ser utilizados Como la efectivamente para trabajar con las emociones negativas.
O sea, no hace falta alcanzar la llave para aplicar estos métodos. O sea, incluso, Casi me dice ah, Soledad, entonces, bueno, una vez me pasó entonces es con otro. un discurso importante. Estaba acá, Y por esa razón vamos a compartir pasajes relevantes de este discurso. ya lo decía abierto y justo El discurso está traducido completamente, entonces las personas que están en línea tipo esto, y me tienen empezaron a acceso a hablar. eso. Está muy rico, ¿no? Ah, Tenés que y escuchar. Pero también mi el Marquito estaba en comentario la está casa. traducido Bueno, pero al español. una vez estaba con El una comentario es bien útil para poder a las 10 de entender, la porque hay mañana, partes del en discurso domingo, que no son y tomé con fáciles. ejemplo. Me quedé Ah, pasada. el antiguo comentario Lo puse en se llama Papancha Sudani, de Zaragoza del siglo V. voy a mirar y 40 Entonces, millones por eso vamos a estudiar parte de este estaba discurso y parte del comentario para entender estos haciendo, 5 estaba minutos. durmiendo. Claro, porque Entonces, estaba es bien conectadísimo. interesante esto. Soledad, Ah, nada, durmiendo, planchada. ahora, estos métodos, yo creo que está bien. Ahora, vamos a usar el comentario. Ah, entonces, lo primero que nosotros tenemos que responder y que el comentario nos explica es cuáles son los pensamientos insanos. No, claro, muchas cosas. ¿No? Entonces, en realidad los pensamientos insanos son conciencias asociadas con factores mentales insanos, con alguna de las tres raíces: el apego, el deseo, el enojo, la aversión o la ignorancia. O sea, de que no importa el objeto, porque nosotros explicamos, recuerden, que la conciencia siempre surge dependiendo de una base material, y la conciencia no puede existir sin un objeto. Y explicamos los distintos objetos que puede tomar la conciencia. Pero un pensamiento insano, entonces lo vamos a definir como una conciencia insana asociada con cualquiera de estas tres raíces. ¿No? Entonces ya con eso, Vitaka significa pensamiento en pali. Ahora, el comentario explica, porque en el pasaje inicial, el Buda dice que uno tiene que utilizar estos métodos de vez en cuando, algo así. Entonces el comentario explica, ¿no? ¿Cuándo tiene que practicar estos métodos? Entonces el comentario dice que mientras la mente no tiene impurezas mentales, no se requiere recurrir a estos métodos. Pero cuando alguna impureza surge, entonces el estado insano que ha surgido en la mente debería ser removido recurriendo a alguno de estos métodos. O sea, de que lo que quiere decir esto es de que estos métodos son métodos algo así como curativos, no preventivos. ¿No? Porque es cuando a uno le viene este tipo de pensamientos que uno lo tiene que poner en práctica. O sea, uno le viene dolor de cabeza, no toma un paracetamol. Pero si uno no tiene dolor de cabeza, no toma, ¿no? Paracetamol. Entonces, estos métodos son métodos, algo así como podríamos decir, curativos. Mañana vamos a estudiar el otro método, que es el método de curativo y preventivo, que es el gran discurso de los fundamentos de la atención, ¿no? Entonces, este es la traducción del primer pasaje del discurso, ¿no? El Buda, muchos de los discursos normalmente se dirigen a los monjes, por eso dice bhikkhus, 5 métodos deberían ser aplicados, por eso de vez en cuando. Entonces, por eso el comentario explica que de vez en cuando significa cuando surjan estos estados insanos. Por un bhikkhu que está dedicado a la mente superior. O sea, dedicado a la mente superior es que
está practicando la meditación samatha, de tranquilidad, y está intentando alcanzar la conciencia de llamas. ¿No? Eso quiero decir. Entonces, ¿cuáles 5? Entonces ahora vamos a estudiar los 5 métodos. Entonces, el primer método es son pasajes del discurso. Entonces, bhikkhus, aquí cuando un objeto se ha presentado y cuando dirigiendo la atención hacia ese objeto surgen en un bhikkhu malos pensamientos insanos asociados con apego, deseo, enojo, aversión, ignorancia, entonces bhikkhus, ese bhikkhu debería desplazar la atención de ese objeto hacia otro objeto asociado con aquello que es sano. Okay. El comentario no va a explicar eso, o sea, el comentario nos explica eso. Entonces el comentario lo que explica aquí es, porque el Buda dice que uno tiene que desplazar la mente hacia otro objeto. Entonces, ¿qué quiere decir otro objeto? En pali es Anyam Nimitta. Entonces, aquí otro objeto se refiere al desarrollo de los desagradables cuando surge un pensamiento asociado con deseo con relación a seres y a la percepción de la impermanencia cuando surge con relación a cosas inanimadas. O sea, que lo que quiere decir aquí es de que nosotros tenemos 3 tipos de estados o pensamientos insanos, en general, asociado con la raíz del apego y el deseo, con enojo y aversión y la ignorancia. Entonces, si el pensamiento está con la raíz del apego o el deseo, ¿no? El apego o el deseo puede ser hacia seres sintientes, hacia otro ser, ¿no? Entonces, lo que dice que uno tiene que hacer aquí, si uno tiene ese pensamiento, entonces uno tiene que desarrollar el opuesto, ¿no? Y entonces el opuesto es los desagradables. O sea, nosotros cuando tuvimos el retiro sobre los fundamentos de la atención, explicamos que es una meditación, ¿no? En cadáveres, ¿no? O, si un poco más suave, las 32 partes, ¿no? Las partes del cuerpo que recitamos, ¿no? Entonces uno debería practicar alguna de estas prácticas. ¿No? Entonces, y se trata de, si uno tiene apego, deseo hacia cosas, o sea, ¿qué quiere decir, no? No son seres sintientes, entonces uno, la percepción de la impermanencia de eso, no sé, si uno tiene apegos al auto nuevo, o algo, no se me ocurre. Entonces, eso es con relación a la primera raíz, ¿no? Y otro objeto se refiere al desarrollo de amor benevolente o meta, cuando surge un pensamiento asociado con enojo u odio con relación a seres. O sea, de que es completo opuesto, ¿no? Pero si uno tiene enojo u odio con relación a cosas inanimadas, entonces uno tiene que desarrollar la percepción de los elementos que está compuesto eso. Ahora, esto es bien interesante, y también lo hemos tratado en otros cursos y retiros. O sea, se dice de que en los sutras el Buda habla que hay distintas fases del odio o el enojo, ¿no? Eh, entonces, lo normal es que el enojo o el odio surja con relación a otros seres, ¿no? Eh, entonces, se dice de que, por ejemplo, las bases del enojo es que me hizo daño en el pasado, me está haciendo daño en el presente,
o me va a hacer daño en el futuro, por ejemplo. No, eso es una base. O le hizo daño a un ser querido, ¿no? En el pasado, le está haciendo daño en el presente, o le va a hacer daño en el futuro, entonces también es una base, ¿no? O le está haciendo algo bueno a mi enemigo, o le hizo algo bueno a mi enemigo en el pasado, o le está haciendo algo bueno a mi enemigo en el presente. O sea, hay distintas bases, ¿no? Pero el Buda también dice de que uno puede tener enojo o aversión hacia cosas, ¿no? Entonces eso en Pali se denomina un enojo mal puesto, algo así, traducido. Normalmente el enojo eh, surge con... Entonces, pero uno, por ejemplo, no sé, si va caminando y se tropieza, digamos, ah, entonces y uno se enoja, no sé con qué se enoja. Uno se enoja, no sé, porque, no sé, hace mucho frío, mucho calor, ¿no? O por cosas. Entonces también ahí, o sea, uno puede tener, pero ese tipo de enojo es un enojo astana en Pali se llama. O sea, como si estuviera fuera del lugar. No, o sea, porque, o sea, no, uno se debería enojar, bueno, no es que se debería, pero con seres sintientes o cosas así. Entonces, cuando se trata de seres o cosas, entonces uno percibe, ¿no? Que en realidad esos son, está compuesto de elementos materiales solamente. ¿A qué raíz viene ese? No. Sí, la raíz siempre es la misma, que es dosa. Pero nada más surge de la nada. No, bueno, el objeto del enojo puede ser seres sintientes o puede ser cosas inanimadas, ¿no? O sea, que puede surgir con relación a... y si la raíz es la ignorancia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace? Entonces, aquí se refiere a los 5 modos de apoyo del Dhamma cuando surge cualquier pensamiento asociado con la ignorancia con relación a cualquier cosa. Ah, las conciencias con ignorancia son conciencias cuando uno tiene duda con relación a la práctica, con relación a, no sé, a las enseñanzas del Buda, o también las conciencias con agitación, ¿no? Entonces aquí son los 5 modos de apoyo del Dhamma. Entonces, el número 1 es vivir bajo la guía de un maestro respetable, o uno puede decir un buen amigo, un Kalyana Mitra, ¿no? Aprender las enseñanzas del Buda, ah, y normalmente esto es muy antiguo, porque antes se aprendían de memoria primero las enseñanzas, y todavía se hace en los países budistas que antes de entender el significado uno se memoriza las cosas. Entonces, por eso aprender las enseñanzas significa simplemente aprender de memoria algo, y después de que uno aprende, entonces uno va y le pide a un maestro que le explique eso que se sabe de memoria uno qué significa, ¿no? Ah, y también escuchar el Dhamma en el momento oportuno y investigar acerca de lo que es causa y lo que no es causa, o sea, saber qué es lo que origina, digamos, el enojo en este caso, o la ignorancia, o qué es lo que no origina eso. Entonces son los 5 modos de apoyo, ¿no? Que uno debe utilizar cuando tiene pensamientos asociados con la raíz de la ignorancia. Y el comentario dice que es por medio de estos objetos opuestos, contrarios, que los pensamientos insanos se eliminan bien. Y, por ejemplo, no es posible apagar un fuego solamente arrojando piedras, ramas
tizones, etcétera, pero cuando se arroja agua, su opuesto, este se extingue bien. De la misma forma, los pensamientos insanos se eliminan por medio de sus opuestos. O sea, de que este primer método es lo contrario, ¿no? O sea, puede parecer difícil esto, ¿no? Porque, no sé, si uno tiene odio hacia alguien, eh, practicar meta no es algo, o amor benevolente no es algo que le venga a uno eh, naturalmente, ¿no? Ah, pero bueno, pero entonces es el primer método que el Buda enseña. Y generalmente, si ustedes leen las enseñanzas del Buda, eh, el Buda continuamente enseña eso, de que uno tiene que eh, practicar lo opuesto de lo que no está bien. No sé, por ejemplo, en Dhammapada hay versos, ¿no? Por ejemplo, que dice que uno debería conquistar el mal con el bien, el odio con el amor, la mentira con la verdad, la mezquindad con la generosidad, no sé. Y uno puede seguir, ¿no? La vanidad con la humildad, no sé. La codicia con el contentamiento, o sea, uno le puede, o sea, son todos opuestos, ¿no? Entonces ese es el primer método de este discurso. ¿Y aquí cuál sería el opuesto de la depresión? Trayendo ¿Cómo? ¿Cuál sería el opuesto de la depresión? Cayendo al tema de Bueno, ahora, la depresión son estados mentales asociados con la raíz del enojo, ¿no? Entonces, uno debería practicar, por ejemplo, meta, pero meta hacia uno mismo, ¿no? Por ejemplo, eso sería, digamos, eh, eh, por ejemplo, una forma, ¿no? Habría que identificar específicamente, porque claro, la depresión es, como se dice, una especie de término eh, así, carpet, ¿no? Alfombra que cubre muchas cosas diferentes. Entonces, habría que identificar qué tipo de estados estamos tomando, ¿no? Ah, para ver qué tipo de opuesto deberíamos practicar, ¿no? Pero bueno, como se trata de seres sintientes, aquí, porque la depresión uno la tiene uno. Entonces, entonces ¿cuál sería la otra? La compasión, ¿no? Sería, o sea, la otra posibilidad que hay ahí, ¿no? Pero entonces meta yo creo que es eh, el método ahí, ¿no? O sea, hay buena pregunta es, ¿no? En relación al primer método. Beca. No, pero no, porque lo que pasa es que como son estados insanos, claro, mañana vamos a ver la otra técnica, ¿no? La curativa y la preventiva, pero aquí, o sea, es, porque sí, porque la depresión también uno tiene bajo autoestima, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Bajo esfuerzo. eh, ¿Cómo? Apatía, todo eso. Entonces se requiere, o sea, entonces sí, entonces el esfuerzo, ¿no? Es importante también aquí. Claro, pero bueno, para practicar metas se requiere eso. Ah, pero entonces, entonces con relación a los trastornos como se conocen actualmente, ¿no? Eh, entonces hay que identificar bueno, el trastorno, los estados asociados con este trastorno y ver cuál es el opuesto. No sé, por ejemplo, la neurosis, digamos. O sea, a ver,
en pocas palabras, la neurosis. Entonces aquí sería raíz de ignorancia, yo estoy viendo, ¿no? Ah, entonces habría que utilizar algunos de esos métodos. Entonces, 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 ¿cómo sería el trabajo que hacer? Entonces, identificar el trastorno, cuáles son los estados insanos que ese trastorno incluye y ver, digamos, cuáles son los opuestos que uno tiene que realizar. Claro, este Sutta Buda lo enseñó para alcanzar llanas, ¿no? Y nosotros queremos aplicar esto ahora para, para que la gente esté mejor, ¿no? Está bien, o sea, y de hecho hay un artículo ahí también del Venerable Silananda, eh, unas charlas sobre este discurso, eh, aplicándolo un poco de esta manera. Ok, entonces ese es el primer método. Ahora veamos el segundo método. Bhikkhus, si desplazando la atención desde ese objeto hacia otro objeto asociado con aquello que es sano, todavía en ese bhikkhu surgen malos pensamientos insanos asociados con las raíces del apego, el deseo, enojo, aversión e ignorancia, entonces bhikkhus, ese bhikkhu debería reflexionar acerca del peligro de esos pensamientos. Estos pensamientos son insanos, estos pensamientos son reprensibles, estos pensamientos producen resultados dolorosos. O sea, de que estos son como sucesivos, estos métodos, ¿no? Entonces, si no funciona el primero, porque dice ahí, ¿no? Entonces uno está tratando, por ejemplo, de practicar meta hacia una persona eh, que es antagónica, por ejemplo. Y entonces siguen surgiendo, digamos, estados asociados con enojo, etcétera. Entonces, en este caso, este es un método de reflexión. Entonces, esos pensamientos de enojo son peligrosos, ¿no? Eh, ¿Se recuerdan la definición de acúsala, ¿no? Son insanos, o sea, esa es la primera. Son reprensibles, o sea, moralmente censurables, o sea, y producen resultados dolorosos. O sea que cuando uno tiene un pensamiento de enojo, uno está generando un karma, una potencialidad negativa que va a producir algo, ¿no? Y a lo mejor uno podría agregar aquí, y además, como había dicho en la mañana, uno está generando malas propiedades materiales, ¿no? Que si uno las cultiva, sobre todo con el enojo, o sea, puede dañar la salud del cuerpo, o sea, de uno. O sea que, ahora, pero veamos lo que dice el comentario, ¿no? Entonces, reflexionando en varios modos, de acuerdo al propio poder de la sabiduría, entonces, estos estados son insanos, reprochables, generadores de resultados dolorosos. Así como alguien que siente repugnancia por el cuerpo de una serpiente, etc., estos pensamientos insanos se eliminan. O sea que normalmente es similar, ¿no? O sea, de que, bueno, o sea, uno los compara aquí, que no sé, o sea, la serpiente muchas veces, eh, o sea, en este caso es algo desagradable. Pero aquí el punto en este pasaje del comentario es, de acuerdo al propio poder de la sabiduría. O sea, de que uno tiene que tener cierto grado de sabiduría para poder hacer esa reflexión, dice. Entonces, si uno tiene sabiduría o cierta sabiduría, entonces uno puede darse cuenta de que el primero que se está dañando es uno. Cuando uno siente, digamos, enojo, tomando el ejemplo, no odio hacia otra persona, ¿no? Entonces si uno se da cuenta de que el que se está dañando y es uno y todo eso, entonces uno va a poder eliminarlo.
Pero el comentario continúa diciendo, pero cuando uno no puede reflexionar de acuerdo al propio poder de sabiduría, entonces significa de que uno no, a lo mejor no tiene la capacidad propia de que le caiga el 20, como, Ni la ¿no? claridad mental, ¿Cómo? ni la claridad La mental. claridad, porque eso también es importante, porque cuando uno tiene esto, o sea, la mente está, no ve correctamente, ¿no? Entonces uno se debería acercar a su maestro, preceptor u otra persona digna de respeto, a un compañero de la vida santa, o un monje antiguo en el Sangha, o hacer sonar la campana, como si uno está en el monasterio, ¿no? Congregar e informar al Sangha de bhikkhus. Imagínense, o sea, la solidaridad que hay aquí, ¿no? O sea, en un monasterio puede haber 500.000 personas, no hay una sola campana para que lo vengan a ayudar. Está muy bueno. ¿Cómo? Eso está muy bueno. Entonces, porque cuando se congrega muchos, seguramente habrá algún hombre sabio que le explicará. O sea, el peligro con respecto a estos pensamientos insanos se debería comprender así. O sea, de que está muy bueno este método, ¿no? Así como las reflexiones que vimos ayer, podría uno también reflexionar de la misma forma, ¿no? También, Estas cuatro reflexiones, la enfermedad, estoy sujeto a enfermedad, estoy sujeto a esto está incorrecto, me puede hacer daño, no lo debo de cultivar. sí. O sea, uno puede agregar esto. No, esto, o sea, porque bueno, en la quinta reflexión, que uno es propietario de las acciones. Entonces, cuando uno eh, genera este tipo de pensamiento, en realidad uno está generando, uno es propietario de eso, ¿no? Eh, entonces, entonces, si uno tiene la capacidad propia de la sabiduría, entonces uno solo puede eliminar eso. Y si no, bueno, entonces uno ya pide ayuda a otro hasta sonar la campana. Dice, ¿no? Entonces, alguno entre los 500 o 1000 que hay en el monasterio va a decirle algo, ¿no? Que lo ayude. A lo mejor en el mundo laico, están los amigos, la familia. Puedes hablar más fuerte para que te escuchen. En el mundo laico, Hay muchas personas a las que les interesamos, nuestra familia, nuestros amigos, que seguramente acudirían y nos apoyarían en un caso de eso. sí, pero no necesariamente, o sea, es posible que a lo mejor la familia, los amigos, pero normalmente se requiere un amigo, un buen amigo, como se dice un kalyanamita, porque, o sea, a veces, o sea, no sé, un familiar le va a decir, no, pero ese hombre está haciendo daño, o sea, Dale. dale. Sí. O sea que, o sea, sí, o sea, a lo mejor en la familia hay un buen amigo, pero también muchas veces la solidaridad familiar es con relación a cosas insanas, ¿no? General, el símil de la piedra ardiente, que la, como del otro, que es el que la tiene, Sí, o sea, alcanzar al otro, o sea, primero, ese es un símil que hay de una bola de hierro candente, entonces, entonces uno primero tiene que asirla para arrojar la otra. Entonces, o por ejemplo, otro símil de excremento, por ejemplo. Entonces, hay muchos símiles, por ejemplo, el símil de la sierra, bueno, también eso, que el Buda dice de que aun si a uno le estuvieran cortando los miembros con una sierra, ese que hace surgir odio hacia las personas que están haciendo eso, esa persona no está siguiendo la enseñanza del Buda. Imagínense. Sí, Y también es como una especie de veneno, ¿no? O sea, que esté enojado y que está sintiendo el odio, o que se está envenenando y el que está siendo odiado, pues no percibe el veneno. Ahí no, sí, pero la única forma que el otro percibe el veneno es que uno haga algo.
pero cuando uno lo tiene en la mente al odio, el otro, porque ahí en el Visuddhimagga se explica, ¿no? De que hay ciertas cosas de que al enemigo le complacen, ¿no? O sea, por ejemplo, el enemigo le complace de que uno esté enojado, de que uno no sea bello, no sea que... Entonces, por eso dice de que uno está haciendo, cuando uno se enoja, uno está haciendo cosas que al enemigo le complace. No, entonces, por eso es mejor. Ah, entonces, pero bueno, entonces ese segundo método es un método de reflexión. Entonces, ahí en la práctica de meta de las moradas sublimes del Visuddhimagga, hay un capítulo donde se explican 10 métodos diferentes, ¿no? Para eliminar el enojo. Porque para poder practicar meta hacia los seres antagónicos, entonces no es fácil. Entonces, este de uno, ¿no? Reflexionar. Entonces, si no tiene uno la sabiduría suficiente, recurrir a la sabiduría de otros. Que bueno, pueden ser familiares, ¿no? Que a lo mejor entiendo sobre el Dhamma y todo eso, ¿no? Pero no necesariamente. Ahora, el tercer método, digamos el pasaje canónico. Bhikkhus, si reflexionando acerca del peligro de estos pensamientos, todavía en ese bhikkhu surgen malos pensamientos insanos asociados con apego, deseo, enojo, aversión e ignorancia, entonces bhikkhus, ese bhikkhu debería no prestar atención, olvidar esos pensamientos. No prestando atención, olvidando sus pensamientos, esos malos pensamientos insanos asociados con deseo, odio e ignorancia se abandonan, perecen. O sea, de que este método es ignorar esos pensamientos. O sea, no sé si está claro eso. O sea, pero bueno, que nos diga el comentario, que nos explique. ¿Qué significa no debería prestar atención, olvidar esos pensamientos? O sea, ahí en Pali dice asati. Asati es no poner atención. Amanasikaro también. Amanasikaro también es atención. Son distintos términos. Apajitavo. Apajitavo significa en Pali no debería entrar o, ¿cómo se dice? Involucrarse. No debería involucrarse, ¿no? No prestar atención, no ignorar esos pensamientos. Entonces, este pensamiento no debería ser recordado ni atendido, uno se debería ocupar de otra cosa. Entonces, una forma de no prestar atención o ignorar los pensamientos es ocuparse de otra cosa, ¿no? Entonces, esto es interesante porque aquí es como si uno porque como este sutta el Buda lo enseñó para una persona que está practicando para alcanzar llamas, esto implica que uno deja de practicar, ¿no? O sea, a esto uno llegó a un punto que aquí, o sea, ya no puedo seguir meditando. O sea, en el 1 y en el 2 uno puede aplicar los métodos y seguir meditando, pero aquí, entonces uno tiene que ocuparse de otra cosa. Entonces, así como un hombre que no quiere ver una forma visible cierra sus ojos, de la misma forma, cuando un pensamiento insano surge en la mente, un bhikkhu que está sentado contemplando el objeto principal de meditación debería ocuparse de otra cosa. Entonces, de esta forma, este pensamiento se elimina. Ahora voy a explicar distintas formas. Cuando este ha sido eliminado, se debería sentar nuevamente y volver a contemplar el objeto principal de meditación. Entonces aquí uno es como uno hace una determinación y dice, bueno, entonces uno ya debería tener más o menos
saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Para resolver el problema. Entonces, si el pensamiento insano no es eliminado, entonces él debería recitar en voz alta algún tratado del Dhamma que ha aprendido de memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, un método que uno puede aplicar es, por ejemplo, recitar las cualidades del Buda, o como un mantra, digamos. Entonces, uno se las aprende de memoria, son 9. Entonces, y recitar, ¿no? Y si poniendo atención a otra cosa de esta manera, el pensamiento insano no es eliminado, entonces el primer método es un método oral, no de traer a la mente cosas que uno ya sabe de memoria y que las recita. Pero si no funciona eso, entonces, si posee un libro de bolsillo en su bolsa donde están escritas las cualidades del Buda y el Sangha, bueno, entonces uno puede leer el libro. O sea, ya en esa época ya no era la tradición oral, lo de comentario, solamente, sino que tenemos libros, ¿no? Entonces debería sacar y leer, ¿no? Y debería ocuparse de otra cosa. O sea, bueno, en el mundo moderno no se uno puede sacar una novela, leer un capítulo de algo. Bueno, que sea algo que no evoque pensar. En el chat, me parece que Soledad tiene su micrófono abierto. Pero, bueno, yo no tengo forma de escucharlo porque tengo cerrado, creo que dice. Dice, por favor, Soledad, ¿podría apagar el micrófono? Sí, por favor, los que estamos en línea no podemos escuchar al venerable. Ok. A ver, déjenme ver los micrófonos. Como no se ve aquí toda la palabra. A ver los micrófonos. Están todos cerrados, ¿no? ¿Eh? Yo creo que ya lo cerró. Ok, yo lo cerro. Entonces debería ocuparse de otra cosa, ¿no? Y si aún así el pensamiento insano no es eliminado, debería sacar de la bolsa un par de astillas para hacer fuego. Bueno, estamos hablando de esto. Esto al comienzo de la era común, 100 años antes de la era común. De acuerdo con la información que tenemos aquí, ¿no? Entonces los monjes, o sea, antes, ahora uno tiene cerillos, fósforos, ¿no? Pero antes, o sea, para hacer fuego, ¿no? Entonces, o sea, es bien interesante los implementos que los monjes tenían, ¿no? Y ocuparse de otra cosa discerniendo, esta es la astilla superior, esta es la astilla inferior. Si aún así el pensamiento insano no es eliminado, debería sacar la caja de utensilios y ocuparse de otra cosa discerniendo. O sea, este es el punzón es la aguja, ¿no? Estas son las tijeras, este es el corta uñas, esta es la aguja, ¿no? Y si aún así el pensamiento no es eliminado, debería tomar la aguja y ocuparse de otra cosa, surciendo las partes desgastadas del hábito, etc. O sea, de que, ¿cómo? Terapia ocupacional. Sí. Terapia ocupacional. O sea que Sí, ya viene de esa vez. hacer cosas así muy manuales para bajar la mente a la tierra. O sea que ya viene del siglo I esto. Habría que ver el término, en inglés, ¿cómo se dice? O sea, a ver cuándo se empezó a usar eso. La terapia Sí, ocupacional. la terapia ocupacional. Bueno, después pregunten en el chat. No, pero digo, porque todas estas cosas ya están ahí. Ahora, mientras el pensamiento insano no sea eliminado, debería ocuparse de otra cosa realizando acciones sanas. Cuando el pensamiento insano es eliminado, debería sentarse nuevamente y contemplar en el objeto principal de meditación. Ahora, el comentario, yo quité esa parte, pero el comentario dice, pero no debería ocuparse de
obras. O sea, por ejemplo, porque ya eso ya es, por ejemplo, no sé, construir o reparar el monasterio, no sé, hacer un nuevo cuarto, ¿no? Porque bueno, eso ya es, o sea, ya un poco, ¿no? Pero el comentario después de que dice que no debería ocuparse de este tipo de obras, cuenta una historia muy interesante que, o sea, se los voy vamos a leer el comentario porque esto es histórico. Incluso los sabios de antaño pudieron eliminar el pensamiento insano realizando una nueva obra. O sea, entonces cuenta la historia esta, eh, aquí está la historia. Dicen que el preceptor del novicio Tisa estaba residiendo en el gran monasterio de Tisa, ¿no? Tisa es un nombre común, por eso. Entonces el novicio Tisa, un novicio normalmente es un adolescente o un niño incluso, o sea, porque uno tiene que tener 20 años para ordenarse. Entonces, Tisa a lo mejor no sabemos la edad, pero digamos que tenía 18 años, supongamos, ¿no? Entonces, ah, y el novicio Tisa le dijo a su preceptor, normalmente un novicio vive con un monje que es el preceptor y que se encarga de supervisar y todo eso. Y entonces el novicio Tisa le dijo al monje preceptor, venerable, estoy descontento. O sea, se ve que en el monasterio ese no había buenas condiciones. Entonces después el Tera, el preceptor, le, le confirmó y le dijo, en este monasterio el agua para bañarse es escasa, ¿no? Entonces, ah, llévame a Chitala Pavata, es un lugar en Sri Lanka, ¿no? Entonces, el novicio hizo como se le dijo. Entonces, el novicio y su preceptor se fueron de ese monasterio a este lugar que se llama Chitala Pavata. Pavata es una montaña en Sri Lanka. Chitala Pavata. Y en ese lugar, el Tera le dijo al novicio, este monasterio es propiedad del Sangha, no es propiedad de la comunidad monástica. Constrúyenme un aposento personal. Imagínense, o sea, que yo le digo a un novicio ahora eso. O sea, eso, o sea, a lo mejor a uno le hace un juicio. No digo, o sea, en el mundo moderno no sé, pero el poder, o sea, ¿no? Del Tera este, ¿no? Con relación a este novicio. Entonces el novicio le respondió muy bien, venerable. Y a partir de ese momento el novicio comenzó a hacer tres cosas juntas. El estudio del Samyutta Nikaya. Imagínense, el Samyutta Nikaya, o sea, es una colección, o sea, que en la edición son 3 volúmenes, o sea que no es una tarea así, o sea, fácil. Entonces se dedicó a estudiar el Samyutta Nikaya, abrir un hoyo en la montaña. Abrir un hoyo en la montaña significa hacerle el aposento al preceptor, o sea, hacer una cueva, ¿no? Y a la práctica preliminar en el disco, o sea, de una casina fuego. Y ahora la encontramos la casilla. Las casinas la encontraron entonces. Bueno, en este caso la casina fuego, bueno, o sea, entonces se dice que el novicio empezó a hacer esas tres cosas simultáneamente. Y alcanzó jhana en el objeto de meditación, aprendió el Samyutta Nikaya y terminó el trabajo en la cueva, ¿no? Terminado todo, le informó a su preceptor, ahí no dice cuánto tiempo le llevó eso. O sea, yo supongo, ¿no? De que, no sé,
aprender el Samyutta Nikaya, o sea, debe haber llevado un tiempo. O sea, tener llana, a lo mejor no tanto, y hacer el hoyo en la cueva, a lo mejor no tanto, pero entonces terminado todo, le informó a su preceptor y el preceptor dijo, novicio, tú has hecho esto con dificultad. Hoy tú resides primero aquí, en la cueva que construyo, ¿no? El novicio residiendo en la cueva durante la noche, obteniendo un clima favorable, desarrolló introspección, alcanzó el estado de Arahant y murió allí mismo. Yo creo que se murió del cansancio. O sea, el comentario, habría que leer su comentario, ¿no? Ah, entonces, habiendo tomado sus reliquias, la gente del lugar construyó un templo. Aún hoy en día, este se conoce con el nombre del templo de Tisa. Tisa Tera Chetilla, es un lugar famoso en Sri Lanka, ¿no? Entonces, esta es la sección de no prestar atención, ¿no? O sea, como darle ejemplo. Ahora, ahí, esa es la foto de, un poco borroso, ¿no? Ah, yo lo veo. No, sí. Ah, ahora, esto es bien interesante, esa estupa, ¿no? Que tiene las reliquias de Tisa. En realidad fue construida por este famoso rey de Sri Lanka, eh, que se llama Watagamani Abaya, tiene también otro nombre, que lo que pasa es que aquí me está tapando, eh, que es al comienzo de la Era Común. Resulta ser de que este rey, cuando asumió como rey, 5 meses después hubo una invasión de los tamiles del sur de la India y lo quitaron como rey, ¿no? Y se tuvo que ir, se tuvo que refugiar este rey en otro lado. Y debido a toda esa convulsión interna, empezó a haber, digamos, hambruna, eh, enfermedades, el sangha se tuvo que dispersar, el sangha se tuvo que ir, parte del sangha a la India, porque no había, digamos, suficiente comida, parte del sangha se quedó. Entonces eso duró más de una década, ¿no? Y entonces estamos hablando cuando existía la tradición oral. Todavía no se habían escrito las escrituras por primera vez. Pero este rey, que es famoso, es no sé, es como Benito Juárez aquí. Digamos, juntó, no sé, un ejército y derrotó a los invasores, ¿no? Y entonces, entonces el Sangha que se había ido al sur de la India regresó a, a Sri Lanka, entonces cotejaron la tradición oral, los que se habían ido con los que se habían quedado, y eso está en el Mahavansa, que es la crónica de Sri Lanka, y entonces cotejaron que las enseñanzas todavía estaban intactas. Pero el Sangha en ese momento decidió de que las generaciones futuras no iban a estar en condiciones de continuar con la tradición oral. Entonces fue durante el periodo de este rey que 100 años antes del comienzo de esta era se escribieron las enseñanzas por primera vez en Sri Lanka en hojas de palma, ¿no? O sea, de que entonces ese fue un evento bien importante, ¿no? En la historia del budismo, ¿no? De este rey, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de Tiso, ¿no? Ahora, el cuarto método, bhikkhus, si cuando no prestando atención, olvidando sus pensamientos, todavía en ese bhikkhu surgen malos pensamientos insanos asociados con apego deseo,
enojo, aversión e ignorancia, entonces ese bhikkhu debería dirigir la atención al apaciguamiento de la fuente de sus pensamientos. Es un poco de psicología también. Freud. ¿Cómo? No. O sea, esto es, saber de dónde viene eso, ¿no?, que uno tiene. Entonces, veamos la explicación del comentario. Esto se dice, ¿debido a qué causa surge este pensamiento? ¿Debido a qué condición surge este pensamiento? ¿Debido a qué motivo surge este pensamiento? Entonces se debe dirigir la atención a la causa, a la fuente de la fuente, o sea, porque puede haber una fuente de la fuente de estos pensamientos. Entonces aquí da un símil el comentario. Entonces uno que va rápido, uno que va corriendo, se preguntaría el por qué. ¿Por qué corro? ¿No? Y pensando, voy a ir despacio, consideraría, ¿y si yo fuera despacio? Entonces, habiendo considerado de esta manera, entonces, él iría despacio. Entonces, son traducciones. Este es el método general, ¿no? Aquí el momento cuando el hombre va rápido corresponde al momento de manifestación del pensamiento insano en ese bhikkhu. El momento cuando va lento, entonces, corresponde al momento en que se corta el proceso del pensamiento insano. Aquí en ese que va a la fuente de los pensamientos insanos, preguntando cuál es la fuente de estos pensamientos, cuál es la condición de estos pensamientos, hay un aflojamiento del proceso de pensamientos insanos. Cuando este aflojamiento alcanza su punto máximo, los pensamientos insanos cesan completamente, ¿no? Entonces, ese es el cuarto método. Ok. Entonces, si no funciona ninguno de los cuatro, entonces, ¿qué hacemos? Bhikkhus, si cuando dirigiendo la atención al apaciguamiento de la fuente de sus pensamientos, todavía en ese bhikkhu surgen malos pensamientos insanos asociados con apego, deseo, enojo, aversión e ignorancia, entonces ese bhikkhu, con los dientes firmemente apretados, con la lengua presionando el paladar superior, debería golpear, aplastar, oprimir la mente con la mente. Con los dientes firmemente apretados, con la lengua presionando el paladar superior, golpeando, aplastando, oprimiendo la mente con la mente, esos malos pensamientos insanos asociados con deseo, odio e ignorancia se abandonan, perece. O sea que este método ya es radical, ¿no? Así como un hombre muy fuerte, dotado de fortaleza, agarrando a un hombre débil por la cabeza o por el cuello o por los hombros, lo golpearía, aplastaría, oprimiría y lo estropearía, maltratándolo hasta que se desmaye. De la misma forma, un bhikkhu debería tratar los pensamientos insanos como si fueran un rival de una lucha, sobreponiéndose a los mismos diciendo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Quién soy yo? Aplicando un gran esfuerzo debería controlar los pensamientos insanos diciendo así, que la carne y la sangre en mi cuerpo se sequen, que solo mi piel, tendones y huesos permanezcan. Eso es un pasaje canónico del Buda, que cuando se sienta, ¿no?, el Buda hace esa resolución. Entonces ese es el quinto método. Entonces ahí ustedes tienen el resumen ahí de los 5 métodos. Hay una cuestión en el chat ahí. Por favor, Lucía, sí, por favor, los que estamos en línea no podemos escuchar la realidad. Ya lo apagó. Ok. Entonces ahí tienen los 5 métodos: desplazar la atención desde el objeto insano hacia otro objeto asociado con aquello que es sano, que es lo opuesto.
¿no? Entonces, dependiendo de la raíz, entonces uno tiene que lo opuesto. El número 2 es reflexionar acerca del peligro de los pensamientos. El número 3 es no prestar atención, olvidar esos pensamientos, es la historia también esa, y dirigir la atención al apaciguamiento de la fuente de esos pensamientos y golpear, aplastar, oprimir la mente con la mente. Entonces ese es el método número 5. Entonces son los 5 métodos, entonces que uno puede poner en práctica. Entonces nosotros podemos decir de que estos, con relación a los trastornos, entonces son métodos, digamos, curativos, o sea, en el sentido de que cuando se manifiesta algo, entonces uno puede aplicar alguno de estos. O sea, no se necesita aplicar, o sea, y yo incluso podría decir que uno puede incluso aplicar uno solo de estos si le funciona, ¿no? O sea, no tiene que ser necesariamente sucesivo de esto, porque si uno reflexiona acerca del peligro, por ejemplo, de los pensamientos, pues sí puede cesar. Ahora, aquí hay una cosa más, que a lo mejor está en esto, pero normalmente un pensamiento insano surge con un objeto, ¿no? Entonces, el método de no prestar atención a los pensamientos, o sea, se puede entender también como no prestar atención al objeto, ¿no? Porque si uno deja de poner atención al objeto, ya no existe la causa para que el pensamiento surja, ¿no? Entonces, ese también es un método, o sea, que es posible que esté implícito aquí. No sé, si esto, por ejemplo, si uno en vez de poner atención, claro, ese método es más de lo que vamos a estudiar mañana. Pero si uno, no sé, si esta persona le hace generar enojo, ¿no? Entonces, si en vez de observar a la persona, uno observa el enojo, entonces el enojo ya no tiene base, porque el objeto es el enojo, ¿no? Entonces ese método quizás sea parte de lo que vamos a estudiar mañana, pero bueno, entonces esos son los 5 métodos que podemos utilizar, ¿no? Entonces es bueno tener presente esto. Entonces, bueno, yo creo que por hoy día esto es suficiente. No sé si hay preguntas en relación a el... Ahí, cuando nosotros hablamos, porque en varias ocasiones ahí comentarios mencionan, ¿no? De tener un buen guía. También ahí se menciona, ¿no? De que si uno no tiene el poder, sabiduría suficiente, buscar a otra persona o convocar al sangha y todo eso. Eso también yo creo que es importante. O sea, no necesariamente la familia. eh, eh, sí, o sea, yo creo que es bueno. eh, pero bueno, pero estas técnicas, si uno las practica asiduamente y las desarrolla, o sea, esto funciona, ¿no? Sin duda, ¿no? Ah, y también, o sea, la parte de la ética, yo creo que también es fundamental. Ah, antes de poner en práctica esto, ¿no? Entonces, preguntas en línea aquí. Bueno,
Sobre el quinto método me suena un poco, sobre el quinto método me suena un poco que podría generar como aversión al mismo pensamiento, o sea, como que no haya como, Está un poco extremo el quinto método. sí, como que no causaría como de cierta forma aversión a eso y sería como que el mismo ciclo. Ajá, lo que quiere decir el quinto método, porque claro, no lo saquemos de contexto. Esta persona está practicando para alcanzar llamas, ¿no? Entonces tiene un objeto de meditación, ¿no? Lo que quiere decir el quinto método es que uno va adelante con ese objeto, ¿no? Y, y trata de observar ese objeto únicamente, ¿no? Independientemente de lo que venga, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? Ah, pero sí, o sea, es el quinto. Sí, Gaby. Bueno, yo encuentro que no son muy fácilmente aplicables porque la tendencia de la mente es alimentar el pensamiento, no echarle leña al fuego, rumiar sobre algo y bueno, apartarlo, eliminarlo, tendría que convertirse como en un hábito, ¿no? Para reemplazar el otro. Ajá. O sea que ninguno de estos métodos, ¿usted cree que? No, sí, sí, pero no son fáciles, a eso me refiero. Ya, o sea que, bueno, dependiendo del tipo también, ¿no? De pensamiento insano, ah, ah, pero sí, o sea, mañana vamos a ver el gran discurso de los fundamentos de la atención, pero sí, o sea, los pensamientos insanos, o sea, se requiere esfuerzo y sí, sobre todo el primer método, eh, de practicar el opuesto, ¿no? Porque claro, uno dice, bueno, uno practica amor benevolente hacia, o sea, una persona que le ha hecho daño a uno o a seres queridos, ¿no? O sea, uno ve cómo está el mundo, o sea, eh, o sea, eh, pero, por ejemplo, con relación al apego, el método es no contemplar sobre cadáveres, o sea, que es una meditación, ¿no? O sea, o criticar sobre las partes del cuerpo y todo eso, ¿no? O sea, que son métodos muy radicales. O sea, el primer método es muy radical, definitivamente. Ahora, pero, si uno practica meta, por ejemplo, como una práctica habitual, eh, cotidiana, digamos, entonces, cuando uno tiene ese tipo de pensamientos, eh, o que surgen, esa práctica, digamos, es mucho más fácil que tratar de practicar meta cuando uno nunca la ha practicado antes y uno le viene un pensamiento de ese tipo, ¿no? Entonces, entonces eso también es importante, ¿no? Que si uno tiene cierto grado de entrenamiento, entonces no es tan difícil eso. Pero claro, para alguien que no tiene, digamos, eso y no lo ha hecho antes, o sea, Empezando por la atención. O sea, si no hay como atención, es decir, está surgiendo pensamiento, es insano. O sea, decir, sí, reconocer también, ¿no? Que eso es algo que se puede quitar, que no, porque, o sea, hay concepciones erróneas también con relación a eso de que no, pues, sí, esto es parte de ya, de mi ser, ese soy yo, ¿no? Porque, no sé, un poco eso también, ¿no? O sea que, entonces también ahí hay todo eso, ¿no? Claro, se requiere que uno tenga, digamos, confianza en la práctica, en la enseñanza, ¿no? Que uno puede mejorar esto. Ah, pero bueno, pero el objetivo es tener una mente sana, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Guillermo Loan dice, buenas noches, venerable. ¿Cómo sería el funcionamiento de estos 5 métodos con respecto a los momentos de Yavana
para evitar que surjan las conciencias insanas? Ok, entonces, entonces cuando surge uno de estos pensamientos, entonces uno tiene esos momentos de yávana con conciencia insana, con alguna, ¿no?, de las tres raíces, ¿no? Entonces lo que uno hace, dependiendo del método, ¿no?, está generando procesos cognitivos en los cuales los momentos de yávana son conciencias sanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno reflexiona acerca de la desventaja de tus pensamientos, ¿no? Entonces eso, la reflexión es eh, un proceso cognitivo sano. Ahora, a lo mejor la reflexión no elimina, ¿no? Pero la misma reflexión son procesos cognitivos donde hay llávanas sanas. Y si la reflexión funciona, bueno, entonces ya no van a surgir estas llávanas insanas, ¿no? Ah, entonces, sí, o sea, dependiendo del método, ¿no? Cuando uno no le pone atención, digamos, al pensamiento, entonces, o uno no le pone atención al objeto que genera el pensamiento, entonces es como si uno esté eliminando la condición del pensamiento, ¿no? O sea, o sea, yo me acuerdo, esto no tiene que ver con los pensamientos insanos, pero cuando yo vivía en el monasterio en Estados Unidos, o sea, ahí la comida birmana es picante como aquí, como la mexicana, y a veces bastante picante. Y entonces a veces ofrecían comida picante, ¿no? Ahí a los monjes, ¿no? Claro, y a mí me daban también, entonces, y a mí lo que cuando como mucho picante me genera hipo. Entonces había un monje mayor ahí que tenía una técnica para quitar el hipo, que me decía, pero ¿qué es lo que pasó la semana pasada cuando vinieron estas personas a, a visitar el monasterio? Me- entonces, me sacaba la mente de eso eh, y se me iba el hipo, ¿no? Entonces, entonces esa es una técnica, digamos, eh, eh, efectiva, digamos, bueno, en ese caso por el hipo, pero yo digo, poner la mente en otro objeto diferente, o sea, yo no sé, funcionaba en eso, o sea, con relación a la comida picante. La misma práctica también, o sea, si se pone como la atención, o sea, si hay un dolor y uno cambia a otra, a la respiración, pues el dolor puede ser que se vaya. Por ejemplo, eso también es una forma, o sea, ignorar el dolor, la sensación de dolor y continuar observando la respiración. Ahora, claro, lo que pasa es que el dolor, como tiene condiciones físicas, eh, entonces, dependiendo de la intensidad del dolor, es quién tiene las de ganar o las de perder, porque si uno tiene buena concentración y atención, a lo mejor puedes soportar el dolor muy intenso, ¿no? Porque uno puede mantener la mente en la respiración. Y si la mente está en la respiración, la mente el dolor es como si no está, ¿no? Pero si digamos, el dolor, digamos, lleva las de ganar y uno no tiene buena atención y concentración, entonces ahí, o sea, está difícil. Sí, En algunas situaciones, con gente que tiene ataques de pánico, le pide a uno que empiece a numerar, que empiece a decir qué cosas hay en el cuarto. O sea, algo le generó el ataque de pánico, pero entonces le dice uno, bueno, enumérame 5 objetos que hay en el cuarto. Puede ser el jarrón, la tele, el Buda, la madera.
Entonces, en ese momento, digamos que lo que generó el ataque de pánico se cortó, ¿no? El flujo de lo que... Y entonces, Y la claro, gente fue- tiene ataques de pánico ahí en la consulta misma. ¿Cómo? Que digo que las personas pueden tener Sí. ataques de pánico ahí mismo. Y pero también cuando a uno le preguntan, es que ¿qué hago si me fue un ataque de pánico? Ok. Uno le dice eso, ¿no? O también lo que a veces hago yo es que si se vayan a tomar una temperatura, digamos, helada, o sea, que hagan algo muy frío, porque entonces esa sensación va a jalar la tensión y aquello que estaba generando en el ataque de pánico se corta. Claro. O sea, y sí, estoy cambiando una cosa por otra, pero la otra es, digamos, más inocua, ¿no? O sea, va a poder Está bien tocar eso. y se ve. O sea que eso es poner la mente en otro objeto. Sí. Hay gente que le sucede cuando van en el metro. Y ahí cómo puedes cambiar si estás en el metro, estás en un lugar encerrado, y entonces ahí viene el trigger, ¿no? Ajá, entonces, ¿y ahí cómo hacen? Ahí como le hace uno, ¿no? No A tengo ver. hielo, no tengo manera de pensar, Pero- ¿quiénes están aquí? No sé. Siempre puedes ver, o sea, buscar el color blanco alrededor, o sea, establecer estrategias. Sí, o sea que también yo creo que hay, perdón, Como que tienen miedo al volar, ¿no? Que ajá, es como fobia, ¿no? Al final está una fobia. o sea, se siente encerrado y está todo con hermana menor. Y la primera técnica fue a respira, relaja, y ya después fueron 3 whisky. Y ahí cambió los estados insanos de la fobia por, cambió los estados insanos por otro. Todos tenemos Sí, Juan. Claro. Aterrizando de nuevo en el tema del retiro, de las emociones que distraen, y viendo estos 5 métodos como para liberar, la velocidad del pensamiento en que pueda desaparecer, lo puedo entender, en que lo sustituyo, pienso otra cosa, lo ignoro, ajá, los 5 métodos. Pero lo que sucede en el cuerpo es totalmente, no sé si porque el cuerpo es, o sea, sí, porque es Propiedades materiales. la propiedad material es muy densa, pero el tiempo de quitarlo aquí no va con lo que uno quisiera quitarlo aquí. Ya, Ajá, no sé si Sí. puedo expresarme correctamente. sí. Entonces, es muy claro eso y lo he leído y ese suta lo he revisado, pero no lo puedo, El cuerpo. ajá, en el cuerpo. El cuerpo tiene a veces, El cuerpo no desaparece rápido, no desaparece. entonces, ahí podría ser un buen tema de, Bueno, yo creo que ahí, bueno, ahora retomo eso, porque un poco también con lo que estaban diciendo. Lo que yo creo que también es importante aquí tener en cuenta varias cosas. El temperamento de la persona que uno tiene, tratar de entender qué temperamento tiene, el tipo de pensamiento insano de qué se trata, la intensidad del pensamiento insano. Yo creo que son todas cosas que son importantes tener presente, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno tiene un temperamento, digamos que devocional, que cree en las enseñanzas de Buda y todo eso, ah, entonces, pues, por ejemplo, una técnica que yo creo que es efectiva es, por ejemplo, traer a la mente, por ejemplo, las cualidades de Buda y todo eso. O sea, eso también está en los sutras. Ah, ahora, con relación a eso lo del cuerpo, eh, sí, entonces yo creo que ahí la práctica de meta es bien importante, ¿no? Ah, sí, porque en realidad uno tiene aversión ahí, ¿no? Porque claro, es como el dolor también.
Sí, porque la sensación es Sí. completamente, Sí. o sea, es una Sí. sensación desagradable. Sí, claro, sí, o sea, y eso no se va inmediatamente, ¿no? Ah, sí, o sea, es difícil, sí. Pero yo creo de que ahí, por ejemplo, es importante también la práctica previa y eh, tener un entrenamiento anterior. Ujú. Porque sí, o sea, si uno no tiene entrenamiento anterior, eso, eh, claro, o sea, se va de la mente, pero, ¿no? Esa experiencia corporal que uno tiene, ¿no? ¿Y cómo hacen los psicólogos para eso? Bueno, puede haber una aplicación traumática que se refleja en el cuerpo, ¿no? Y qué tipo de pensamientos están alimentando o realimentando esas sensaciones, ¿no? Y sí, si hay una práctica de atención plena, sí ayuda, ¿no? A que la persona pueda tener conciencia de las sensaciones sin pelearse con la sensación, ¿no? O sea, poder acompañar la sensación, porque, ok, me duele la muela, ¿no? Pero ¿qué pasa si con el ataque de pánico y por más que ya me enumeré todo, la adrenalina y el estrés lo sigo sintiendo? Entonces, poder observarlo sin pelearme, porque si lo observo y también puedo observar la versión que me genera, ¿no? Puedo observar cómo mi mente sigue afectando en lo que sucede físicamente, ¿no? No solo acompañarlo. Pero ¿no? para eso se requiere, o sea, Claro, un gran entrenamiento mental. en fobias, por ejemplo, Sí. se puede hacer eso, ¿no? O en gente que tuvo accidentes digamos, de auto o alguien que haya sufrido algún tipo de abuso, ¿no? Donde el cuerpo sí o sí está inmiscuido, ¿no? Entonces, pues, sí se le pide en algún momento que puede, porque a veces el cuerpo le dice más a la persona de lo que le está pasando, de lo que la mente trae, ¿no? Entonces, le pide a uno que le describa cuáles son las sensaciones, en qué parte del cuerpo las tiene, ¿no? Cómo lo imposibilita, y le enseña a uno a estar con ellas sin alimentarlas hasta que pueda irlas soltando. O sea, sí es un trabajo, pero... Bueno, el tema de la fobia, bueno, eso no hemos hablado mucho, pero eso es bastante complejo también, ¿no? O sea, o sea, sí, porque ahí también la versión es tan grande con relación a ciertas cosas que, que claro, es difícil estas técnicas, incluso en la práctica de la atención plena. Entonces, sí, o sea, que en este caso, bueno, yo creo de que la parte previa, digamos, de la práctica es bien importante. Hay veces que no es como que propiamente uno le diga al paciente que está haciendo atención plena, pero cuando uno le dice, a ver, cuando vuelva a suceder, presta atención en ese momento, qué pasó, ¿no? Sin pelearte con lo que está sucediendo. Por ejemplo, con gente del sismo del 17, ¿no? Que había ciertos sonidos en su casa o tenía que regresar y la casa estaba, o el departamento estaban arreglando y le regresan las sensaciones, es bueno, observa, ¿no? Yo no le estoy diciendo, estás haciendo atención plena, no. Observa qué estás sintiendo, ¿no? Y en dónde lo sientes, qué tipo de pensamientos vienen, entonces ya vienen con toda esa terapia y ya trabajan sobre eso. Sí. No, bueno, por ejemplo, Ruti, Ah, sí. ¿no? Bueno, ahí estaba y después se mudó, bueno, a otro lado, y después hubo otro sismo, Sí. y claro, o sea, en México, y ahora se mudó a Querétaro, que no hay sismo, ¿no? Entonces también eso es una solución, cambiar las condiciones, ¿no? Eso es, y es un lugar donde no tiene uno que experimentar eso, ¿no? O sea, a lo mejor no es, porque hay veces que uno no puede manejar, o sea, esa situación, ¿no? O es una forma de manejarlo. Sí, ¿A o dónde sea, se o sea que eso también es una forma de trabajar, pero sí, o sea, hay situaciones y trastornos que son
O sea, esto la teoría funciona, ¿no? Pero, o sea, hay que ver cómo uno lo pone en la práctica y si realmente si le funciona a uno, ¿no? Y experimentar con distintas cosas. No es un poco también como la postura de meditación, ¿no? Ah, pero sí, o sea, no, algunos sí. Tomando otra vez lo de Juan, me quedé pensando, no sé si es correcta ese análisis de que diferenciar mente y materia, o sea que la materia es como, tiene más densidad y su cambio Es lento. es más lento. Entonces, me imagino cuando uno se sobresalta porque piensa que alguien lo va a agredir y uno brinca y luego se da cuenta de que no, que solo venía corriendo, pero el ritmo cardíaco tarda, aunque uno En ya no normalizarse. sienta nada, el cuerpo tarda el tiempo que requiere. Sí. O sea, es más largo. No, bueno, porque incluso la mente insana genera propiedades materiales ahí inmediatamente y como la mente funciona a una velocidad vertiginosa y uno tiene, no sé, billones de estados con raíz en la versión y todo lo demás, y todas las propiedades materiales que genera eso, o sea, hasta que esas propiedades materiales van a seguir, Sí, sí. es lo que un poco lo que dice Juan, ¿no? Van a seguir ocurriendo. Ah, pero, o sea, también lo que dice Anet, ¿no? Tratar de volverse consciente de eso, ¿no? O sea, ese es el otro método de la atención plena también, ¿no? Es la única forma, ¿no? Porque ahí uno no puede detener el tren, como quien dice, o sea, hasta que se detenga. Así que, Sí, no generar más, eso sí. exactamente. Más. Sí, o sea, pero bueno, el método yo creo que, bueno, preventivo es importante, o sea, de tener una práctica regular y constante. Y también, bueno, como dije, importante saber el temperamento que uno tiene, eh, qué tipo de objeto, cuál es el temperamento, una cosa. Eh, ¿Cómo se dice moods? Estados de ánimo. eh, También saber más o menos cuáles son los estados de esos más frecuentes, Eso está ¿no? en el Majjhima Nikaya 114, donde dice que una cierta actitud mental hace que estados perjudiciales ah, aumenten y estadios no perjudiciales Ujú. no incrementen. Ajá. O sea, de que darse cuenta de qué tipo de... Pero también dice que el lugar también es importante, ¿verdad? O sea, ir a un No, o sea, también lugar donde las condiciones son importantes. si uno quiere cruzar un río, uno cruza donde el río está yendo a 100, ¿no? Donde la corriente está muy violenta, sino cruza donde apenas hay agua. Sí. Sí, eso también es un tema que es importante tener en cuenta, que uno, bueno, lo que estaba contando de Rutin, que uno puede tratar de cambiar las condiciones. Y eso también funciona, ¿no? Ah, así que, en línea hay una pregunta más, ¿no? No, ahí se quedó como que Ok, ahí se quedó. bueno. Bueno, entonces, sigamos reflexionando. Si mañana repasemos esto y si hay más preguntas. Y en la clase de mañana a la noche vamos a estudiar el otro método que es el método de los fundamentos de la atención, que yo creo que es el mejor método. No significa que uno no aplique estos métodos, pero, pero bueno. Ok.
Gracias.